Hola, muy buenos días. Les saluda Suani Aguirre. Qué bueno que están con nosotros en su programa Con Salud. Un abrazo para la gente que nos sintoniza a través de Suyapa FM Estéreo 102.1. Es Suyapa FM Estéreo. Siempre está pendiente de nosotros y nosotros estamos pendientes de ustedes por nuestra plataforma de YouTube y a través de Suyapa TV. Bienvenidos al programa. Hoy estaremos hablando, como cada miércoles, de los temas que tienen que ver con la salud del paciente diabético. Le invito para que me llame 2257-1704 y 9902-9571. La doctora Fátima López, ella es odontóloga del Instituto Nacional del Diabético, nos acompaña. Bienvenida, doctora. Mucho gusto, es siempre un placer estar con ustedes y pues tratar temas que vemos día a día en todos nuestros pacientes con diabetes y sin diabetes. Es muy importante la parte odontológica en el paciente diabético, es un tema toral, de ahí derivan una serie de complicaciones si él no se cuida. ¿Cuántas personas de repente son diabéticos y son más propensos a infecciones, verdad, dentro de boca? Así es, nuestros pacientes con diabetes pues son, los tratamos como pacientes especiales. Sí. ¿Por qué? Porque tienen su sistema inmunológico no es igual que el resto de los pacientes que no tienen ninguna enfermedad crónica. Sí, y nos ha traído una presentación, doctora, que vamos a ir abordándola durante una hora. Me decía la doctora que el tema de gingivitis es importante porque nos lleva a reflexionar de tantas cosas. Llegar a una gingivitis ha habido un proceso previo a una inflamación de encías. Es una inflamación de las encías y esto es a consecuencia de la falta de higiene en nuestros dientes. Sí. Entonces ese es el tema que vamos a desarrollar hoy, pero vamos a empezar haciendo una invitación que está ahí en la presentación. Vamos a ver si ponemos la presentación en cámara para que los que están siguiendo por televisión se den cuenta. Y ahí lo pone, puede usar sus lentes, doctora, y todo acá para que veamos bien las imágenes. Es una inflamación, ¿verdad? Sí, de la encía. La gingivitis es una inflamación de la encía. Es poco severa en algunos casos. En otros casos se vuelve severa dependiendo del estado del paciente. Vemos en nuestros pacientes gingivitis más severas, en nuestros pacientes con diabetes, gingivitis más severas que en los pacientes que no tienen ninguna enfermedad crónica no transmisible, como la diabetes, como la hipertensión y enfermedades así. Bien, la siguiente. Vamos con la siguiente imagen. Es importante, doctora, que mencionemos algo. El paciente con diabetes, por sus niveles de azúcar elevado, ¿verdad?, tiende a presentar mayores casos de complicaciones en boca que otras personas. Así es. Sí. Porque, como ya hablamos, es por el sistema inmunológico que está deprimido en nuestros pacientes y tienen factores de riesgo. Para poder desarrollar gingivitis existen algunos factores de riesgos y estos aumentan las probabilidades o posibilidades de adquirir enfermedades o afecciones como gingivitis. Y estos factores de riesgo en nuestros pacientes son la higiene bucal inadecuada, muchas veces el estrés, el rechinamiento nocturno de los dientes, la desnutrición o la nutrición inadecuada. Tipo que estar bajo de peso o en sobrepeso o en obesidad es un tipo de desnutrición. Entonces, que no está bien alimentado. No está bien alimentado, puede estar sobrealimentado o con déficit de alimentación. Entonces, este es un factor de riesgo también para desarrollar diabetes y para desarrollar gingivitis. Gingivitis, siendo diabético. La diabetes, infecciones por VIH también son factores de riesgo. Medicamentos, hay medicamentos que nos producen inflamación en las encías, como los medicamentos para las personas que tienen asma, otras anticonvulsivantes, personas que convulsionan, entonces tienen ciertos medicamentos que también causan una reacción de inflamación. Así es, en la gingiva o en la encía o en la mucosa oral. Y
fumar o masticar tabaco también es un factor de riesgo que inflama. Sí, que ayuda a desarrollar gingivitis. Sí. Los alimentos, algunos alimentos pueden causar esta inflamación, doctora, es decir, alimentos que tengan mucho condimento, ¿verdad? Sí. Que tengan algún picante. Los irritantes locales también pueden hacer que un paciente desarrolle gingivitis, pero este irritante, como es local, al quitar lo que lo ocasiona, se quita la gingivitis. O sea, no va a quedar no requiere tratamiento como la gingivitis desarrollada por algún factor de riesgo y por la falta de higiene. La clave, el detonante de la gingivitis es la falta de higiene adecuada. Y hay algo que lo mencionaba justo ayer, que hablamos un poco de las enfermedades dentales, ¿verdad? Y nada más que ahora ya estamos abordándolo para el paciente diabético, la gingivitis, es que la persona teme cepillarse bien, hacer un buen cepillado porque sangra, es una reacción que tiene la encía, es un estímulo al hacer el cepillado y la persona, lejos de lavarse, teme porque le asusta ver el sangrado. Le asusta ver la sangre, pero cuando hay un tejido inflamado, como está inflamado, al nosotros tocarlo, tiende a sangrar y en boca, pues como hay saliva, el sangrado se ve como que es un sangrado abundante y muchas veces no es tan abundante, es porque tenemos saliva, entonces está mezclado y se ve mayor cantidad, al escupir se ve un montón de sangre, pero realmente 2/3 tercios de esa sangre muchas veces es saliva. Entonces a los pacientes pues les da miedo. Otra de las razones porque el paciente no se limpia bien cuando tiene gingivitis es porque le duele. Sí. Al dolerle, se acerca el cepillo y si el cepillo no es adecuado para el paciente, entonces le va a doler más. Automáticamente nuestros pacientes dejan de cepillarse cerca de la encía. Sí. Y esto viene a dañar, a enfatizar más la gingivitis. Hay personas de repente también que dicen, es que siento que esta pasta dental me causa más daño que otra. Yo no sé si esto será una percepción personal del individuo o esto ocurre de esa manera. Podría ocurrir. Recordemos que hay diferentes componentes en las cremas dentales. Entonces, cada paciente puede desarrollar o no desarrollar alergias a estos componentes. Hay personas que son alérgicos a las fresas, a comidas naturales, no digamos a químicos que ya están contenidos en las cremas dentales. Entonces sí podrían desarrollar una reacción alérgica a la pasta. Ahora hay muchas pastas a base de hierbas, de contenidos un poco más naturales, menos agresivos o abrasivos también para sus dientes. Estaremos hablando de esto al regreso de la pausa, pero le invito para que siga con sus consultas 2257-1704 y 9902-9571 para que por WhatsApp haga esas consultas a la doctora López. Ya regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros en su programa Con Salud. Nos mandan muchas felicitaciones, excelente programa, estoy encantada, felicidades y bendiciones desde ayer. Nos lleva bien al hilo, muchísimas gracias. Todas sus consultas las puede hacer usted también, que nos está escuchando y viendo esta mañana a través de nuestras líneas telefónicas 2257-1704 y 9902-9571. Vamos con las causas, doctora, ¿verdad? Que eso es muy importante para conocer acerca de este tema que estamos abordando con la doctora Fátima López. Ella es odontóloga del Instituto Nacional del Diabético. Gingivitis, y especialmente en estos pacientes que tienen mayor complicación, los pacientes diabéticos tienden a presentar mayores alteraciones en boca y la gingivitis es una. Vamos a ver las causas. Bien, como ya lo habíamos mencionado, la causa primordial de la gingivitis es una higiene bucal deficiente. ¿Qué hace esta higiene bucal deficiente? Pues hace que crezca o favorece la formación de placa bacteriana sobre los dientes. La placa bacteriana es esa película como masosa que se forma sobre los dientes. Entonces,
la falta de higiene adecuada entonces va a hacer que se acumule sobre los dientes, y si ustedes ven en esa imagen, está a la orilla de los dientes, a la orilla, en las encías. Va a haber más inflamación de esa encía. Si ustedes ven, está hasta la mitad del diente. Y se ve descubierto el cuello, es como que se retrae la encía. Lo que está es la encía inflamada y se ha subido, entonces no se ve el cuello dental. Entonces está demasiado inflamada, está hacia arriba. Ya después, si esta película no se retira, si el sucio no se quita, entonces ahí se va a retraer la encía y ahí sí se va a descubrir la raíz del diente. Si se trata la inflamación, ¿puede la persona después, la encía puede volver a su normalidad? A su normalidad. Si la inflamación no ha abarcado el tejido de soporte del diente, que es el periodonto, entonces ahí la encía va a desinflamar y va a quedar normal. Pero si el paciente no va al dentista y no se hace una higiene bucal adecuada, entonces esa inflamación se adentra en el tejido de soporte o en el sistema de soporte del diente, y eso va a hacer que la encía, cuando desinflame, se baje y va a quedar descubierto el cuello de los dientes o las raíces. Tengo una pregunta, doctora. Si la encía es una protección también para los dientes y se mantiene inflamada, ¿puede ser un foco para otra infección, por ejemplo, como caries, que ataquen los dientes o alguna otra? Sí, generalmente cuando está inflamada pues, es porque tiene sucio. Y esa película, las bacterias lo que hacen es alimentarse, producen ácidos que vienen a desmineralizar el diente, y es una placa, por eso se llama placa bacteriana, porque tiene infinidad de bacterias ahí. Y esas bacterias, ya con los ácidos que se producen, vienen, desmineralizan el diente, y las bacterias encuentran un diente con esmalte desmineralizado, significa que está blandito ese esmalte y está más fácil de formar caries, más fácil de que las bacterias entren en el diente y formen caries. Aquí en este caso, y lo voy a describir, hay bastante inflamación en las encías, tanto en la parte superior como inferior. Así es. Me imagino que cuando esta persona come un alimento, sangra bastante. Sangra, le duele, porque la inflamación generalmente es dolorosa. Los pacientes, de hecho, evitan comer cosas duras sin darse cuenta muchas veces. Evitan cepillarse y llegar hasta la base, hasta donde está la encía, porque también le duele. Entonces, en estos casos lo que corresponde es hacer una profilaxis dental. Si al paciente le doliera mucho, nosotros lo que hacemos es aplicar un poquito de anestesia tópica para poder limpiar abajo de esas encías. Lo más importante es limpiar debajo de esa encía. Esa es una encía libre, es la orillita de los dientes es una encía libre que se mueve. Por ejemplo, si ustedes han comido elotes, que se van ahí cositas de los elotes, se pueden introducir, entonces. Se pueden introducir porque es una encía libre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quitar de esa encía libre el sucio y los restos de alimentos que quedan ahí. Es normal que queden. Es normal que queden, entonces nosotros tenemos que hacer una higiene adecuada. ¿Cómo? Con hilo dental. Algo importante de mencionar es que no solamente como usted lo dice, ¿verdad? También el hilo dental, no solamente el cepillado puede quitar esos excesos. Así es. Hace falta el hilo, hace falta enjuague también. Así es, muchas veces un enjuague. No todos los pacientes, no a todos los pacientes les agrada utilizar colutorios o enjuagues bucales. ¿Por qué? Porque son bastante mentolados, entonces muchos pacientes pueden tener reacciones en su mucosa oral, como lo puede irritado, que le arde. Entonces, ¿qué hacemos? Le indicamos una higiene oral adecuada, exhaustiva, y ante todo que sea también una higiene profesional. O sea, necesita ir al dentista
para que después él siga con los cuidados que el dentista le enseña en el consultorio. Bien, doctora. Ya hemos visto las causas, vamos a hablar ahora de la parte de diagnóstico. ¿Cómo llegan ustedes al diagnóstico? Así es. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues nosotros observamos. Para llegar a un diagnóstico tenemos siempre que observar al paciente. Indagamos. Generalmente hay sangrado al cepillado, le duele mucho al morder o al cepillarse y hay mal olor en esa encía. ¿Por qué? Porque las encías excretan, tiran desechos. El sistema de soporte del diente es un órgano y excreta, igual que todos nuestros órganos, filtran y excretan. Entonces, esas encías excretan. ¿Qué son las excreciones de nuestro cuerpo? Son los desechos que ya no nos sirven. De todos los nutrientes que consumimos, hay desechos. Por todas partes. Por todas partes. Y por la mucosa oral es una parte. Esa es una. La encía excreta. Yo les digo a mis pacientes, para que lo entiendan bien, las encías hacen pupú. Así les digo, para que lo comprendan. Sí. Y estas son excreciones que huelen mal generalmente. Entonces, cuando está ese montón de sucio acumulado, ese montón de excreciones acumuladas, más la placa bacteriana acumulada, hay un mal aliento ahí, se llama halitosis. Existe halitosis. Muchas veces el paciente no tiene tanta placa bacteriana sobre el diente, entonces la halitosis se reduce. Pero si el paciente mete un hilo dental y lo huele, va a haber mal aliento, va a haber halitosis, va a haber mal olor en ese hilo dental. O muchas veces se tocan al tocarse con la yema del dedo y lo huelen, hay mal aliento. Porque hay placa. Porque hay placa bacteriana y porque la encía no ha sido higienizada correctamente. ¿Y esa excreta de la encía cada cuánto se da? ¿Es durante todo el día o cada vez que estamos comiendo? Todo el día, sí, eso es durante todo el día. Igual que la formación de placa bacteriana es igual, es durante todo el día. No importa si nosotros comimos o no comimos, eso es normal porque tenemos húmeda la mucosa oral y estamos hablando y estamos haciendo todos los factores que hacen que se forme la película que está sobre los dientes, y es normal, ocurre en todas las personas. No hay personas que no hagan placa bacteriana, no existen, existen, eso es algo normal en todos nosotros. Sí se ve afectado en pacientes con enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque la respuesta fisiológica del cuerpo está disminuida, entonces el cuerpo no reacciona y no quita esa placa bacteriana, no lucha contra esas bacterias, sino que ellas se vienen y se acumulan en nuestro organismo, en nuestra boca especialmente. Voy a hacer una pausa, doctora. Al regreso vamos a responder si esta placa puede irse a otros sistemas u órganos de nuestro cuerpo y afectarnos no solamente en la cavidad oral. Vamos a hablar de esto al regreso de la pausa. Continúe con nosotros, le invito para que nos llame 2257-1704 o nos mande mensajes al 9902-9571. Ya volvemos. Continuamos en su programa Con Salud. Gracias por seguir con nosotros a través de Suyapa FM Estéreo 102.1, Suyapa TV y a través de la plataforma de YouTube. Les invito para que nos hagan sus consultas al 2257-1704 o nos mande un mensaje al 9902-9571 con la doctora Fátima López, odontóloga del Instituto Nacional de Diabéticos. Estamos hablando de la gingivitis. Especialmente en el paciente diabético se vuelve una complicación muy delicada si no se trata a tiempo. Mi consulta en la pausa era acerca de si esta inflamación producto de un acúmulo de bacterias en la cavidad oral, ¿pueden estas bacterias ir a otra zona que no sea boca y afectar de alguna manera la salud o empeorarla? Sí puede ocurrir en pacientes generalmente con el sistema inmunológico tan deprimido. Estas bacterias, recordemos que aquí en boca todo va hacia adentro de nuestro cuerpo. Entonces,
Si nuestros pacientes tienen el sistema inmunológico deprimido, estas bacterias entran al organismo y pueden alojarse en otros órganos donde pueden causar mayor problema. En la mucosa oral existe la flora bacteriana y es normal que haya abundancia de bacterias, de diferentes bacterias, pero en los órganos generalmente internos, ahí sí pueden producir infecciones y pueden provocar problemas mayores. Muchas veces se ha dicho que estas complicaciones pueden llevarle incluso a una persona a padecer de un infarto. Así es, sí. Está bien relacionado con infartos de miocardio, con alopecia, el cabello se les cae a los pacientes, está con problemas del sistema respiratorio. Hemos podido observar niños que les cortan pulmón a raíz de bacterias de cavidad oral. Se alojan en riñón, se alojan en hígado y se hacen quistes. Muchas personas no saben de dónde salieron esos tumores o quistes de células y de bacterias que existen en el cuerpo, y muchas veces van de boca. Los únicos focos infecciosos son boca. Existen otros pacientes que estos se pueden alojar también en cerebro, y estos sí vienen a ser muy graves para los pacientes. Personalmente he conocido dos, un señor que hizo abscesos cerebrales y a causa de bacterias orales, y otro que lastimosamente fue un muchacho y él falleció. En su autopsia, porque era un muchacho joven, sano, y en su autopsia pues salió que eran bacterias de cavidad oral que habían migrado hasta el cerebro y se habían hecho abscesos y se habían localizado en el cerebro. Es importante que mencionemos esto, doctora, porque un paciente diabético tiene un pH mucho más ácido que otro paciente. Entonces esto es como una campanita, ¿verdad?, de felicidad para las bacterias, para que puedan proliferarse. Porque las bacterias actúan en un pH ácido, por eso es que en boca se hacen las caries. ¿Por qué? Porque ese pH ácido hace que desmineralice el diente y ahí entran las caries más fácilmente, las bacterias más fácilmente. Ayer que hablaba de que se relacionaba mucho, se parecía el tema, me comentaba alguien que es asiduo a lavar sus dientes, no siempre, pero lo hace cada cierto tiempo, lo hace con bicarbonato de sodio y limón. Pregunto, pues uno es ácido y otro es alcalino. ¿Cómo funciona ahí? Porque tengo entendido, el limón es ácido, ¿verdad? Ácido. Y el bicarbonato alcaliniza. ¿Es una mezcla que podría de alguna manera ayudar o no? Generalmente los pacientes que utilizan estas combinaciones son para aclarar la superficie dental, y lo que están haciendo es desmineralizando la superficie del esmalte, la superficie del diente, o sea que están haciendo que se ponga poroso el diente, y esto si lo hace muy seguido. Recordemos que el bicarbonato es abrasivo, es un polvo y no se deshace. Si usted lo pone en agua se va a mezclar, pero el sedimento queda ahí, no se deshace. Entonces este sedimento lo que hace es raspar o microabrasionar el esmalte dental. Esto continuamente lo que va a hacer es gastar el esmalte. Al gastar el esmalte queda la dentina. Este paciente luego va a tener sensibilidad. ¿Por qué? Porque encima le pone limón. Y el limón lo que hace es desmineraliza más rápido el diente, lo pone blanco pero como yeso. Entonces los pacientes cuando comen, por ejemplo, mango ácido, ¿qué les da? Dentera, les dicen. Esto se llama sensibilidad dentinaria. Esta sensibilidad dentinaria es porque ha ocurrido una desmineralización localizada del esmalte. Por causa del ácido. Por causa del ácido. Entonces, el limón lo que está haciendo es desmineralizar, y el bicarbonato va a abrasionar, podría ser pulir, pero como no lo estamos haciendo con el aparatito adecuado, no va a pulir, va a abrasionar, va a desgastar
el esmalte, y esto a la larga le va a producir un daño a su esmalte. Vamos a seguir hablando de esto ya en un momentito, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis en este momento para hacer un contacto con Josué Varela. Buenos días, Josué. Gracias, Suani. Buenos días. Así es, en un punto de la capital donde se ha mencionado en las últimas horas que la Plataforma en Defensa de la Educación y la Salud estarían activando este día nuevamente las actividades o acciones de protesta a partir de la 1 de la tarde, pero que sea en este material que se dé los mayores detalles. La Plataforma para la Defensa de Salud y Educación reitera la firmeza en la lucha para lograr construir las verdaderas políticas públicas que nos garanticen un sistema de salud y educación acordes con la realidad de nuestro pueblo. Condenamos la represión laboral en contra de los compañeros y compañeras trabajadoras tanto del área de salud como del área de educación por ejercer el legítimo derecho a la protesta garantizado en la Constitución de la República. Por tanto, la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación convoca a realizar acciones contundentes a nivel departamental el día jueves 12 de septiembre, en el lugar y hora que determine su dirigencia local. Para Francisco Morazán, plantón en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo se pronuncien en cuanto al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Marco de Protección Social y a la vez en solidaridad con los y las compañeras víctimas de audiencias de descargo y suspensión de sus respectivas plazas de trabajo a partir de la 1 de la tarde. No puede ser privatizado lo que al pueblo le ha costado. Bien, esto es lo que manifestaban miembros de esta plataforma luego de tener, lo mencionaban, tener acciones de tranquilidad o reposo. Ya se esperan nuevamente las actividades en defensa siempre de la educación y de la salud, esto en la Ley Marco de Protección Social, en lo que se ha venido tratando en los diferentes espacios de Suyapa Medios, Notifides, con esto del tema del seguro social. Suani, ¿tiene alguna consulta? Sí. O regreso con usted al estudio. Sí, tengo una consulta, Josué. Se dice que se va a ir a la Corte Suprema de Justicia, pero no mencionan de dónde va a ser la movilización. A partir de la 1 de la tarde, si se van a trasladar o ese va a ser el punto de encuentro. Así es, recordemos que estos miembros o esta plataforma ya tiene la costumbre de solo dar el punto y la hora de encuentro, pero por cuestiones de seguridad, lo han mencionado ellos, o las acciones de represión por parte de las diferentes fuerzas de seguridad y la Policía Nacional no dan a conocer la ruta. Se establece la ruta ya en el punto o el momento al surgir las acciones de protesta o las marchas. Esperamos que estas sean de manera pacífica, como se ha venido manifestando a través de los diferentes espacios informativos de los medios de la Iglesia Católica aquí en Honduras, que sean de una manera pacífica y sobre todo fomentando una cultura de paz, porque vemos las consecuencias tanto en el aspecto de salud, las vías respiratorias de quienes se manifiestan o protestan, de igual manera de quienes están a los alrededores por el producto del gas lacrimógeno, entre otros factores. También las acciones de violencia donde surgen afectadas las diferentes partes, Suani. Muy bien, gracias, Josué, gracias por la información. Hacemos el llamado a las personas que piensan hacer alguna diligencia cerca del Boulevard Kuwait, acá en Tegucigalpa, o bien el Boulevard Fuerzas Armadas, cerca del Colegio Médico, o las inmediaciones de la actual casa de gobierno, ¿verdad? La zona de los juzgados, todas estas zonas de acá se ven afectadas, y la Corte Suprema de Justicia, donde va a ser el punto de encuentro a la 1 de la tarde. Es decir, que de mediodía en adelante pues podría haber mucho congestionamiento, así que hacemos el llamado para que tome usted sus precauciones. Vamos a hacer una breve pausa, doctora. Al regreso seguimos con este interesante tema y con una información muy importante, ya que mañana se va a estar llevando a cabo el congreso que está organizando el Instituto Nacional del Diabético. Ya regresamos, no nos cambie.
Gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias a la gente linda que nos sigue a través de la radio, la televisión y en YouTube. Seguimos con el tema, estamos hablando de la gingivitis, vamos a hablar ahora del tratamiento. Es importante que la gente sepa la evolución, porque para llegar a esto tuvo que pasar mucho tiempo y también hay que tener cierta paciencia y cambiar los hábitos también de limpieza. Así es, eso es lo primordial, cambiar los hábitos, cambiar la conducta que tenemos ante la higiene oral, y este es el tratamiento de la gingivitis. Cambiar nuestros hábitos, nuestras conductas. El tratamiento de la gingivitis es la higiene oral, la profilaxis, en primer lugar la profilaxis profesional. En este caso, ustedes pueden observar en esta imagen, el tratamiento es limpieza dental. Procedimos a limpiar a este paciente y este es el resultado momentáneo. Sí. Lastimosamente no tenemos la evolución de él, claro, pero esta es la primera sesión. Primera sesión, le dimos indicaciones, le enseñamos a cómo va a realizar su cepillado y, muy importante, el tipo de cepillo dental que va a utilizar. Le enseñamos cómo va a realizar la higiene con el hilo dental. Este paciente venía con mucho dolor en sus encías, sí, y él evitaba limpiarse porque le dolía y porque le sangraba. Sí. Entonces vamos a tener la conducta del paciente es observar dónde sangra y por qué sangra. Si no es porque se lastimó, es porque generalmente está inflamada la encía, sí, porque hay acúmulo de sucio. Sí. Y ahí va a limpiar mejor. Este es un caso bastante severo que me imagino pasó mucho tiempo para que llegara así, o puede ocurrir en cuestión de días, doctora. Pues hay pacientes, dependiendo de su estado inmunológico, en nuestros pacientes con diabetes, dependiendo de su estado glicémico, nuestros pacientes tienen que monitorear su glucosa y pues mejorar su metabolismo. Entonces, estos pacientes muchas veces son de larga evolución o de corta evolución, dependiendo de cómo reacciona su organismo. Este paciente creo que fue de una evolución intermedia. Me dijo que tenía ciertos meses y ya había hecho eso, pero le dolía mucho. Claro. El cepillado. El cepillado, por eso evitaba. ¿Se utiliza algún tipo de anestésico tópico, doctora, pues, para que no duela tanto al paciente al momento de la limpieza? Sí, si al paciente le doliera demasiado, nosotros colocamos un poco de anestesia tópica para poderle realizar la limpieza como debe ser. Nosotros ponemos sondas y ponemos cosas abajo de la encía para poder quitar todo ese sucio que está ahí acumulado. A veces hay sucio pegado, a veces no hay sucio pegado, entonces eso depende de cada caso. ¿Cuánto dura, doctora, este proceso de limpieza? La profilaxis dura entre 20 minutos a media hora. Hay pacientes que duran mucho más, pero eso depende de cada caso, de la severidad de cada caso. La gingivitis también puede ser localizada o, como vimos en este caso, generalizada. Entonces, localizada es que solo afecta parte de nuestra boca, generalmente donde hay malposición dentaria o dientes trocados que le dicen. Entonces, donde tenemos malposición dental, ahí generalmente suele ocurrir la gingivitis. Pero hay otro tipo de pacientes que es generalizada, que es toda la boca, y de eso va a depender el tiempo de tratamiento que nosotros tengamos con el paciente. Le damos las indicaciones para que lo haga en casa. Es muy importante y el paciente tiene que saber que el tratamiento se lo hace usted. El tratamiento dental para controlar o para quitar la gingivitis lo hace el paciente. Y que no le eche culpa a la esposa que por lo que me da de comer y todo eso, no. Así es, ni a su dentista. ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos la profilaxis en el momento, pero le tenemos que dar las indicaciones, y si no cambia su régimen, si no cambia sus hábitos, el paciente va a continuar igual.
debe cambiar los hábitos, ya sea de higiene, ya sean alimentarios también, porque en un paciente que no está acostumbrado a comer alimentos fibrosos como frutas, verduras, crujientes, va a haber una mayor acumulación de placa dental. ¿Por qué? Porque las fibras nos ayudan a limpiar la boca, a limpiar el sistema oral, la cavidad oral, y así como nos ayudan a limpiar los dientes, ayudan a limpiar todo el organismo, porque la fibra entra, recoge en el estómago todas esas grasas y todas esas impurezas que nuestro cuerpo no necesita y las saca por medio de las heces. Sí. Iguales en boca. Hay una pregunta que le quiero hacer, doctora. Hemos hablado no lo quiero dejar de lado porque mucha gente está interesada en esto, el bicarbonato. Dijimos que puede ser abrasivo, dañar el esmalte, ¿verdad?, del diente. Sin embargo, pregunto, ya que es alcalino, ¿podría ayudar a neutralizar ese pH tan ácido en boca del paciente diabético si lo utilizamos como enjuague y luego lo expulsamos? Sí, sí puede ayudar a alcalinizar, sí puede mejorar de hecho mejora la higiene. ¿Por qué? Porque como es abrasivo, solo que debe ser utilizada con moderación. No puede ser utilizada en grandes cantidades ni en todos los horarios de cepillado. Recordemos que ya la pasta dental trae bicarbonato en su componente. Sí. Esa porción abrasiva, porque eso lo que hace es pulir. Claro. Entonces, esa porción abrasiva de la crema dental es bicarbonato, y trae otras como piedra pómez, y trae piedra pómez también la pasta dental, nada más que está bien pulverizada. Claro, y una menor cantidad. Y en una menor cantidad, pero sí ahora hemos notado que hay bastantes cremas dentales a base de bicarbonato. Muy bien, doctora. Pues bueno, vamos a hablar ahora del congreso que se va a llevar a cabo mañana. Es una buena noticia. Así es, esto es una muy buena noticia para todo nuestro sistema de salud, estudiantes, enfermeras, médicos, especialistas. Pues tenemos este congreso que inicia mañana. Ya estamos a un solo día para que comience. Vamos a hablar de la diabetes en Honduras, que es un reto de todos. ¿De qué se trata? Vamos a enseñar a educar al paciente. Recordemos que para tratar diabetes debe haber mucha educación. Entonces, en este congreso estamos enfocados en la educación y en el estado de salud de nuestros pacientes con diabetes en el país. Es muy importante asistir al congreso. Van a haber puntos, creo, en la cuestión médica. Ustedes saben cómo se manejan esos puntos. Pues cuesta un punto oro CENEMEC y son 20 horas, y también para los estudiantes pues son 22 horas BOAE, que es a los estudiantes les piden una cantidad de horas de servicio, y este congreso también les ayuda a sumar estas horas. Qué bueno. Son bienvenidos, los precios están accesibles, y pues ahí pueden ver en su pantalla cómo van a hacer para inscribirse. Pueden hacer el depósito en las cuentas que aparecen, o pueden también directamente cancelar en el día de la inscripción. ¿Dónde va a ser el lugar, doctora? Va a ser en el Hotel Plaza Juan Carlos, ahí por el Honduras Maya, en esos centros. En el centro de el circuito hotelero, Plaza San Martín. Sí. Puede llegar las personas ahí a hacer su inscripción también si no lo han hecho vía cuenta bancaria. Así es. Y si lo hacen vía cuenta bancaria, es importante que lleven su comprobante de pago. Muy bien. Para hacer la inscripción. Recuerde que si paga pero no hace la inscripción, todavía no está inscrito, porque no sabemos quién hizo el depósito. Tiene que ir, inscribirse para poder
contar con su diploma. Una excelente oportunidad, 3 días para que estemos llenos de información. 3 días. Sabemos que esto, antes hablar de diabetes era hablar de personas ya adultos mayores, ahora no, nadie está exento. No, tenemos diabetes juvenil, tenemos, existen niños, pero los niños son tratados en Hospital Escuela, Hospital María, Seguro Social. Nosotros atendemos pacientes ya adultos hablamos de 18 en adelante. Sí, pero hay de todas las edades. Y tenemos de todas las edades, de todo tipo de diabetes, y pues ahí van a tener la oportunidad de conocer cómo tratar y cómo educar a un paciente con diabetes. Muy bien, y damos el número de la doctora para que la localicen en la consulta, 99 48 33 07, si lo dije Así bien, es. ¿verdad? Para que la logren localizar en la consulta en la colonia Kennedy, en la parte privada y en la parte pública en el Instituto Nacional del Diabético. Gracias, doctora. Es siempre un placer gusto estar con ustedes. Que toda la gente haya puesto y ponga en práctica todos los consejos que aquí les damos. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos hablando acerca de ovario poliquístico, que es muy importante que usted sepa de esto, y nos acompañará la doctora Melissa Ordóñez. Su servidora no podrá estar con ustedes, pero en mi representación estará Janet Lagos, así que no se lo pierda a las 10 en punto. Y el programa de hoy, quiere verlo en repetición, puede hacerlo por Suyapa TV a las 11 de la noche. Hasta pronto.